Profesora, muy buenas tardes. Bueno, voy a hacer el detalle de mi organigrama. Disculpen, mi mapa conceptual. Entonces, bueno, no habla de instrucción de hacerlo en inglés. Bueno, igual como un poquito complicado por los conceptos, pero voy a explicarlo en español, resumiendo las tres unidades que he visto y he podido aprender. La primera la resumo en comparativa form, que en pocas palabras es dependiendo ¿cómo se llama? De la palabra, esta se transforma en simples palabras. Por ejemplo, aquí en when you have single adjective, you typical adword, o cuando tienes un adjetivo de una sola sílaba, normalmente le agregas el ER. Eso sería lo primero. O el segundo, when there's a two word ending in the chain, they to I before add er. O cuando hay dos palabras que terminen en I, cambie la I por I latina antes de agregar el ER. Y finalmente, cuando el tercer concepto, cuando se trata de adjetivos de raíz que tienen dos sílabas, generalmente se coloca más o menos antes del adjetivo en lugar de la terminación del ER. Bueno, ¿para qué se utiliza esto? Esto se utiliza para, como decía, cambiarle el significado a la palabra. Por ejemplo, voy a hacer un concepto bien simple. Tall. Tall significa alto en inglés, pero taller significa más alto. Entonces, agregando el ER, yo cambio el significado de la palabra. Es similar, pero lo cambio. Por ejemplo, fat es gordo, pero fatter, más gordo. Sad es triste, pero sadder es más triste. Por ejemplo, busy es ocupado y busier es más ocupado. Entonces, dependiendo del concepto de la palabra como termine, se le va reemplazando y se le agrega con ER. Entonces, la unidad número 1 habla de los comparativos to form, como decía, cambiar al finalizar la palabra por el ER para cambiarle en simples palabras el significado. Que es un significado similar, pero no es lo mismo. Eso. La segunda unidad, que también pudimos hacer una grabación que usted los pidió, un trabajo, yo lo resumo en las motivation del employee, o en pocas palabras, las motivaciones de un empleado. Esos son los conceptos que yo pude aprender. Por ejemplo, ¿por qué un empleado está en un trabajo? Habíamos hablado sobre el status, relationship, supervision, job security, working condition. O sea, el estatus, la relación y la supervisión, el trabajo seguro, el working condition, o sea, las condiciones de trabajo. De hecho, se me había olvidado, por ejemplo, los bonos, aguinaldo, ese tipo de concepto que hablábamos me acuerdo que en un trabajo también de video, y por qué elegíamos ese trabajo o cuál era nuestro trabajo ideal con esas como motivaciones. Y la tercera unidad, que es la actual, es Field Conditional, que en pocas palabras es el if, que es un condicional, el simple presente, lo que está pasando, y el simple futuro, lo que pasaría. O sea, no sé cómo explicarlo bien, pero por ejemplo, puse un ejemplo. If it rain. El if es si está lloviendo. Y el if es el condición de si. El it, el verbo to be, y rains es la acción lloviendo. Entonces sería if it rains. Si está lloviendo, ahí tengo como el condicionante. Si está lloviendo, I will stay at home. Si está lloviendo, la segunda parte sería yo permanezco en mi casa. Entonces el if es un incondicionante dependiendo de la situación. Eso es lo que yo pude aprender, profesora, y traté de resumirlo como estos tres grandes conceptos en el mapa conceptual. Muchas gracias.